Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días, de nueva cuenta, estamos en un lunes más para platicar un poco de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como sabemos, hemos estado comentando los aniversarios que se suceden en julio. Les hicimos conocer los escritos de cómo se organizó la huelga de 1936 por uno de sus protagonistas principales, David G. Roldán, y ahora nos corresponde, por la importancia de los escritos sobre todo y por el aniversario, claro está, leer un documento que escribió el secretario general de aquella época, Francisco Breña Alvírez. Pero antes, como siempre, debemos agradecer a Radio ESME la posibilidad de que podamos transmitir estas páginas de la historia del sindicato, porque ahí se me había olvidado decirlo en programas pasados, Añoranzas de Electricistas ha cumplido 2 años de transmisión de estos lunes de añoranzas, pues, lo cual agradecemos en su conjunto al Comité Central, por supuesto, al equipo de Radio ESME que me lo ha permitido, a quien tuvo la idea y me estuvo comentando varias veces que cuando empezaba, que cómo le haríamos, y bueno, gracias a la insistencia de Felipe Sánchez, se hizo la concreción, se presentó, se aceptó la idea en el comité y en Radio ESME, y desde entonces, hace 2 años, se cumplieron a mitad de julio, y hoy, aunque me acordé cuando era la segunda semana, después no sé qué pasó, se me olvidó. Y bueno, hoy les comento que lleva Añoranzas de Electricistas 2 años de estarse transmitiendo, y es curioso porque hemos visto que en estos tiempos cada tema que tratamos que debe cubrirse en el programa es imposible. No se puede tratar cada aspecto en este caso, de la huelga del 36 solo con uno ni con 2 programas. En los hechos, cada que hemos podido, nos recordamos de estas cuestiones, ¿no? Y hay cada vez más aspectos más entrañables que nos permite y que nos recuerda, que nos insiste la propia historia del ESME ser contada, y en la medida de las posibilidades seguiremos explicándoles, contándoles, retrayéndoles del pasado las cosas que el propio sindicato ha realizado. Bueno, entonces, en el aniversario de julio se me había vuelto, les insisto, a cronicar otro aniversario más en julio, y curiosamente, una de las cosas de julio que había que recordar era el surgimiento de Añoranzas de Electricistas. Bueno, les decía, después de esta lectura de Breña Alvírez, vamos a tratar de exponerles a ustedes un texto de Rosendo Salazar sobre los años 50, sobre el movimiento de Verónica, para que tengamos en cuenta los aniversarios más importantes que han ocurrido. Y bueno, vuelvo a comentarles estos 2 escritos de Roldán como de Breña.
se hicieron cuando el sindicato cumplía 25 años, pero en 1972 los volvió a retomar quien era el director propiamente en concreto de la revista Lux. Un compañero jubilado, un personaje importante en 1972, en los años 70, que estaba al mando de la revista Lux. Tuvo la idea brillantísima, él y su equipo. He insistido que otro de los actores fundamentales de este grupo de redacción estaba constituido por el compañero Enos García. Y entonces Ursúa y Enoch sacaban adelante la revista. Y ellos tuvieron la idea de que en esta época se cumplía el aniversario más de Julio y sacaron entonces unos documentos a los 60 años del surgimiento del ESME y trajeron varios documentos que se publicaron en las páginas centrales del Lux sobre esta historia, ¿no? En eso compartimos los intereses de hacer reconocer, y dentro de estos documentos históricos a los 60 años del ESME se publicaron estas remembranzas de las huelgas generales de el ESME. Entonces, pasamos a la lectura en estos aniversarios de julio del ESME de el valor de la huelga de los electricistas, escritos por Francisco Breña Alvírez, que empieza de esta manera. El valor de una huelga y de sus enseñanzas dentro del campo de la lucha obrera puede estimarse desde diferentes puntos de vista. Por eso nunca acabamos de leer la historia de cada asunto. Y tenemos que contarla poco a poco y a cada punto de vista darle el valor que ésta tiene. Bueno, continúa Breña Alvírez. Puede tomarse en cuenta la naturaleza de las peticiones hechas. El cuidado con que fueron estudiadas y fundamentadas, y la atención que se tuvo al cumplimiento de los requisitos legales, o puede considerarse el grado de disciplina y de organización con que se desarrolló. Pueden tomarse en cuenta la resistencia y el espíritu de sacrificio mostrado por quienes son parte en el movimiento y la reacción solidaria de los demás trabajadores, o bien puede atenderse a la extensión y seriedad de la huelga en cuanto afecta a la producción y a la vida industrial y social en general, o finalmente podemos solo fijarnos en la importancia de las conquistas adquiridas. Y yo le agregaría, o el contexto en que se está desarrollando esa huelga, o las formas particulares que en cada uno de los, en este caso, por ejemplo, de las divisiones se desarrolló la huelga, o la afectación que se tuvo con el público, aunque ya él habla del impacto social. En fin, continúa Breña Alvírez. Sería un error estimar el valor de un movimiento de huelga exclusivamente desde este último punto de vista, ya que todo él encierra en sus diversas fases enseñanzas que a veces pueden resultar más fructíferas cuando el movimiento termina en derrota, y me parece que para justipreciar una huelga deben analizarse y valorarse los diversos aspectos mencionados. Miren cómo él quiere sacarle provecho hasta en la derrota a la huelga.
efectivamente no solo las conquistas obtenidas, sino también cuando se derrota. Y en eso tiene un aspecto fundamental. Una huelga, cuando es derrotada, lo que más va a importar es justamente las condiciones, el momento, qué fue lo que pasó cuando se derrota. De esto deberíamos de hablar alguna vez, de la huelga de 1916, porque muchos la han considerado una derrota. Y lo fue. Pero, como bien dice Breñalvídez, hay muchos aspectos en sus enseñanzas. También piensan del 68, que fue una derrota. Y a los años hemos visto que no fue una derrota el 2 de octubre. Sí fue una masacre, un golpe del Estado a los estudiantes. Pero ahí nos dejó muchas y agradables enseñanzas que impactaron al país mucho tiempo después. Bueno, ya me desvié un poco. Sigue el texto de Breñalvídez. Como participante activo y responsable en lo que el Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo en julio del pasado año, en mi calidad de secretario general de la agrupación y presidente del comité de huelga, tuve ocasión de conocer a fondo el movimiento desde su génesis hasta su terminación y de apreciar ciertos aspectos desconocidos para la generalidad. Nos recuerda finalmente que este escrito se hizo en el 37 en septiembre para recordar y hacer la historia del movimiento de huelga. Y en este sentido hay que reconocer que el sindicato en estas situaciones ha estado preocupado por enseñar y dejar claro, y sobre todo en lux, las enseñanzas de los momentos que se están viviendo. Y bueno, no lo menciona él, pero sí quisiera recordarles que si no se tiene el acervo, los documentos, si no se tiene un buen archivo de todo lo que ha sucedido, difícilmente se podrá contar la historia, ¿no? Se atravesó el COVID, pero estaba insistiendo en que revisara yo las huelgas, todas las asambleas que se han realizado durante la resistencia para contar los 11 años de lucha del sindicato desde la perspectiva misma, desde los sucesos, de cómo se fue escribiendo la historia por sus propios ejecutores, ¿no? Y las asambleas del sindicato, como hemos visto, están desde 1914, desde la primera asamblea que ocurrió en el ESME, está en los libros de actas. De allá a la fecha hay libros de actas. Hay actas, pues, que están escritas en lo que se ha dado en llamar los libros de actas. De ahí se tiene la mayoría de la historia concreta, específica, gota a gota, como digo yo, de la historia del ESME. El lux es el otro instrumento, entonces, que redondea la particularidad de los sucesos históricos y entonces le da un aspecto de difusión bastante amplio. No todo mundo, porque además por lo mismo específico de los documentos, pueden estar hojeando, viendo, ¿no? Se maltratan. Va a llegar un momento, claro, que las actas van a tener que tener un trato como se dan a los documentos en el Archivo Histórico de la Nación. Pero bueno, es esta posibilidad de estar recordando, digamos, como en este caso, al año, y después se publicó a los 25 años, y después se publicó otra vez a los 60 años, da un reconocimiento específico a que la historia tiene que ser asimilada, comentada, criticada, sobre todo para no volver a repetir los errores que se han tenido. Y esto es un llamativo a que la historia la preserve el propio ESME. No podemos ir a ver los periódicos
porque solo va a ser una parte muy parcial de los acontecimientos desde dentro, porque la historia la cuentan los mismos sujetos históricos, porque el proletariado ha decidido recontar su historia, porque muchas veces se convierten en verdades oficiales, en historias oficiales que escapan a los sucesos concretos que se han desarrollado. Y aquí este es el mérito del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos esos documentos, tenemos esas revistas, tenemos esas actas, y hace tiempo deberíamos de hacer lo que hizo también Radio ESME, entrevistó a Magariño, para nuestra fortuna, una entrevista extensa que permitió conocer detalles de la vida del propio Magariño. Entonces deberíamos de estar haciendo esta nueva forma de hacer historia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, fíjese nada más lo que nos permite un párrafo escrito por Breña Alvírez. Vamos a un corte y enseguida retomamos este valor de la huelga de los electricistas, escrito por Francisco Breña Alvírez. Añoranzas de electricistas son una historia contada poco a poco, paso a paso, sin prisa, para que sea ejemplo de las generaciones. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu
desprecio, pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Continúa, les digo, el escrito de Breñalvire sobre la huelga del 36. La opinión que voy a exponer no será dada en mi carácter de miembro representante del sindicato, sino que comprende a un juicio enteramente personal. Puede ser equivocado en alguno o varios de los puntos, pero tendrá la ventaja de ser sincera y libre de compromisos. Ese es el error que cometemos todos. Vamos a hacer la historia objetiva. Se desprende de su carácter del sindicato, como si el sindicato no necesitara suficientes voces críticas propias para explicar efectivamente lo que sucede. Entonces, él piensa que como representante debe tener una historia oficial, y para hacer, supongo yo, para hacer una crítica del movimiento, dice: no soy, dejo de serlo ahorita, un representante del sindicato. Bueno, está bien, ya lo escribió, parece bien dicho, pero nunca, la historia de siempre, ¿no? Los sucesos contemporáneos, cuando ya se comentan, no pueden ser parciales, no pueden ser objetivos, no existe la objetividad en la historia. Hay que contarla, sí, en su objetividad precisa, y en ese sentido va a manejar una postura clara, fuerte, donde deben reflejarse las contradicciones, en este caso, por ejemplo, de clase, las posiciones, porque en política, porque en la historia de los obreros, sus acciones, en cuanto a acciones, luego se convierten en política. Entonces no puede ser, imagínense, una huelga que impactó durante 10 días al país y en cierto sentido a la historia misma. En ese momento todos sabían el impacto fortísimo que estaba ocurriendo. Pero, bueno. Bien. Regresamos. Primer punto, naturaleza y fundamentos de las peticiones. Las peticiones que formularon los trabajadores a las empresas pueden dividirse en dos grupos: las que se refieren principalmente a sus derechos en sus relaciones con el patrón, que no tienen una significación económica diferente, y aquellas otras cuyo fondo consiste esencialmente en un mejoramiento económico. Las primeras tienden a corregir una situación de injusticia en las relaciones obrero-patronales motivadas por el desempeño del trabajo. Las segundas tienen por objeto elevar el nivel material de vida de los trabajadores.
¿Sobre qué base llevó el sindicato el estudio de unas y otras? En lo que respecta a las relaciones obrero-patronales, el sindicato se basó en lo que la experiencia había indicado durante el periodo de vigencia del contrato colectivo de trabajo anterior, a partir del 1 de mayo de 1934. Se pidió con anticipación de varios meses a los representantes de todos los departamentos y secciones y a los trabajadores mismos. Bueno, otra pausa, hay que considerar una cosa: los representantes departamentales en aquella época, no como ahora, solo era uno. Cada departamento solo tenía un representante y un suplente, no más. Entonces, en términos generales, eran pocos. En cuanto al crecimiento, obvio, han llegado momentos en que el sindicato tiene más de 500 representantes departamentales y es más en ocasiones que la Cámara de Diputados, por ejemplo. Es una representación bastante poderosa, y si ellos manifiestan, y por supuesto los representantes ya no son uno, de cada departamento depende de la cantidad de trabajadores, por un representante por determinada cantidad, por 150 trabajadores, entonces están ahí, y en ese sentido son muchos y variados. Pero en esta petición que iban a entregar información los representantes, era un representante. Aclarar que también se les pidió a todos los trabajadores, entonces, de ser posible, entregaban toda esta información, dice aquí. Dice entonces Breña Alvírez: le pidieron a ellos que hicieran llegar a manos de la comisión que estudiaba la formulación del nuevo contrato una relación de sus quejas y de los hechos que las motivaban. En base a esa relación, pudo juzgarse con claridad cuáles eran los puntos débiles de la contratación colectiva vigente y cuál era la formulación más precisa de las respectivas cláusulas que vinieran a remediar las injusticias observadas. No nombramos una comisión numerosa para que estudiara la formulación del contrato, cuyos ordenamientos tienen siempre un carácter más o menos general, sabiendo por experiencia que en tales condiciones las discusiones son un tanto más interminables cuanto mayor es el número de los que toman en parte en ellas, y que las resoluciones son con demasiada frecuencia inadecuadas, sino que optamos por una reducida comisión integrada por quienes más capacitados podían estar por su experiencia para juzgar el contrato colectivo. Por otra parte, pedimos la cooperación de toda la masa del sindicato en aquella labor que con todo conocimiento podían darle: la descripción de sus condiciones de trabajo y de las injusticias que habían sufrido, y en la expresión más o menos correcta, pero casi siempre clara, de sus deseos de mejoramiento. El compañero, vemos ahora cuál es la importancia de esto, ¿no? Y entonces aquí nos indica quiénes fueron. No lo apunta, curiosamente no lo apunta, pero sabemos por los sucesos que se acontecieron que se acompañó de una pleyadita, un grupo pequeño, como él dice, que no sabemos explicar cómo es que sucedió, pero llegaron a la compañía de luz ingenieros, ¿no? Manuel Paulín Ortiz, Luis Casanova Álvarez, que ese sí sabemos que tenía ya tiempo, Rabildo Roldán Gallardo y el propio Francisco Breña Alvírez. Quizá haya sido el ingeniero Luis Casanova el que atrajo a los otros tres, pero estos ingenieros son, y eso hay que insistirlo,
los que le dieron la fuerza y poderío interno, reforman los estatutos, son los que, como estamos viendo, proyectaron el contrato, y esos fueron los instrumentos más poderosos que en su época tuvo, que tuvo pues en este momento el Sindicato Mexicano de Electricistas. Desconocemos y habrá que investigarlo, como decía el propio Breñalvides, hay que investigar todos los efectos, todos los elementos, pero la Facultad de Ingeniería de la UNAM en este sentido aportó. Entonces tendríamos que ir a ver qué clases les daban, cómo eran, cuáles fueron sus maestros, por qué tienen esta visión social de la ingeniería, por qué aprenden tan eficientemente la relación de los acontecimientos sociales y políticos de la empresa. No se pudieron quedar del lado de la empresa y estar preocupados desde ahí, y probablemente hubieran hecho una buena labor, pero tienen una perspectiva social y compromiso que los hizo entrar a la empresa con una perspectiva diferente. Eso es notable, y agradecemos a la UNAM que haya formado, y esperemos que siga formando este tipo de ingenieros, porque es muy importante, ¿no? Todavía no estaba el Poli. El Politécnico se va a crear por el presidente Cárdenas. Acordémonos que la huelga del 36 se hace en la gestión del presidente Cárdenas, y Cárdenas va a crear el Poli. Curiosamente, precisamente ya creado el Poli, Roldán entra a dar clases en el Poli. Fue tan importante como maestro que en un aula de la Escuela Mecánico-Electricista se le puso el nombre a David Roldán por haber sido uno de los profesores. Entonces, podríamos decir de estos ingenieros, en el caso de Roldán, llegó al impacto hasta ser uno de los constructores iniciales del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, otros ingenieros que tuvieron después impacto fue, había contado ya, de Buen Lozano y Jacinto Viqueira Landa. Yo conocí uno de los programas de trabajo de Jacinto Viqueira, y efectivamente ahí encuentro cómo adquieren los ingenieros esta visión. En su programa de su materia, y perdón por el espacio tan grande, pero es importante ya que lo señala Breñalvides, enseñaba a sus alumnos de su clase a elaborar un contrato colectivo y a negociarlo. La mitad del grupo hacían su propuesta, la mitad del grupo hacía su propuesta de contrato colectivo y iban a hacer su papel de trabajadores. Su papel de sindicato, elaborando su contrato, se la presentaba a la otra mitad del grupo, que iban a ser la empresa. Y entonces tenían que discutir las dos contrapartes y llegar a una solución. Esto lo enseñaba, les digo, Jacinto Viqueira Landa cuando daba sus clases en la Facultad de Ingeniería, otros tiempos después, ¿no? Pero es importante relatarlo, decirlo. De Buen y Jacinto Viqueira, descubierto que asesoraron muchas tesis de la Facultad de Ingeniería de ingenieros que ya estaban trabajando en compañía de luz. Bueno, y el paréntesis ha sido demasiado largo, pero es importante porque aquí lo que caracteriza la huelga es que llegaron 4 ingenieros que revolucionaron al sindicato y hicieron que creciera inmensamente en lo político, desde la política, incluso insistimos, del instrumento básico de una empresa, el contrato colectivo de trabajo. Y modificaron las relaciones obrero-patronales en esta perspectiva, desde el contrato a todo el país, a todo el movimiento obrero. Hemos comentado que este contrato se ha considerado el mejor, no quisiera decir del mundo, pero por lo menos de América Latina. Y les sirvió aprenderlo, estudiarlo, y a veces por una cláusula la metían
y hacían la lucha obrera en otro país. A veces 2, 3, pero era ejemplo de esto. Bien, perdón por el paréntesis, y esto nos va a evitar, como siempre, como es la historia del ESME, no acabar. Aunque nosotros, dice de nueva cuenta David Roldán, estemos convencidos de que las relaciones sociales en general y las obrero-patronales en particular están actualmente determinadas más por la violencia que por la razón y la injusticia y la justicia. Fíjense lo que está. Las relaciones obrero-patronales en los sindicatos son violentas. Hay violencia y no razón, tampoco justicia. Son las relaciones de producción capitalistas. No lo dice, pero se refiere a eso. Las relaciones sociales de producción capitalistas son violencia. Y se trata desde la perspectiva sindical que haya razón y justicia. Bien, mejor continuamos. Estamos también convencidos de que solo estas últimas pueden dar verdadera estabilidad a dichas relaciones y que, en consecuencia, los trabajadores no debemos exigir ninguna cosa que no creamos justa y razonable, dentro de las limitaciones que impone el régimen económico en que vivimos y en tanto no logremos cambiar este. Bueno, lo dijo, ya es claro. El régimen es capitalista. Y en ese sentido, para acabar con la violencia cotidiana, hay que acabar con el sistema capitalista. Más claro, ni el agua. Pero, viviendo en el capitalismo, en una empresa netamente capitalista, se puede negociar en esas formas. Y teniendo, como dice él, este método antes descrito, se tuvo la enorme ventaja de que durante la discusión del contrato con los representantes de las empresas y posteriormente ante los del gobierno, siempre fuimos capaces de demostrar que la base de nuestras peticiones no era otra que la de evitar la repetición de hechos ya acaecidos, que significaban un estado de cosas injusto, además de que el contrato así formulado obtuvo sin dificultades la aprobación de la Asamblea de Representantes al comprobar estos que respondía a las quejas y reclamaciones que ellos mismos y sus representantes habían formulado. En lo que se refiere a las peticiones de orden económico, no es posible tomar en cuenta exclusivamente los deseos de los trabajadores, sino que es forzoso atender a la situación económica de las compañías. Con toda anticipación, solicitamos y obtuvimos de ellas los datos globales que nos permitieron juzgarla. Los comparamos con los datos que teníamos de otras empresas importantes y estimado aproximadamente lo que importarían las demandas de orden general que estábamos formulando. Decidimos fijar el volumen total de nuestras reclamaciones económicas en una cantidad igual a 3,5% de los ingresos totales que las compañías tuvieron durante el año de 1935, o sea, la suma de 980 y tantos mil pesos al año. No afirmamos que esta cantidad era la máxima que hubiéramos podido obtener, ni con ella se satisfacían todas nuestras aspiraciones económicas. Lo que decimos es que, dadas las circunstancias y las peticiones que estamos formulando en el contrato, juzgamos que aquella suma podría ser obtenida de las empresas y era bastante para llenar nuestras demandas, y en tal virtud la pedimos, la obtuvimos y hasta el último centavo.
Bueno, se nos acabó el tiempo de esta añoranza. Continuamos en la siguiente. El texto de Francisco Breñalvídez sobre la huelga. Hasta entonces, y me deseo a mí mismo y a Radio ESME un feliz segundo aniversario de estar presente ante ustedes. Hasta la próxima añoranza.